Actualmente se están realizando varios estudios en todo el mundo. Algunos datos respaldan la idea de que si tienes sangre del tipo O, tal vez eso te esté protegiendo de alguna manera a contraer la enfermedad. Durante más de un siglo, los científicos se han preguntado cómo es uno de los tipos de sangre más comunes y misteriosos de la Tierra, el tipo O. Reconocida por su compatibilidad universal en las transfusiones de sangre, esconde secretos que van mucho más allá del ámbito hospitalario. La historia de la sangre es compleja, pues constituye uno de los elementos más revolucionarios de nuestra historia evolutiva, permitiendo finalmente el transporte de nutrientes y desechos por nuestro organismo a medida que nos volvíamos más complejos y activos. Ahora, con la ayuda de la IA avanzada, los investigadores han descubierto revelaciones sorprendentes sobre sus orígenes, propósito y poderes ocultos. Lo que encontraron no solo reescribe los libros de texto de medicina, sino que cambia nuestra comprensión de la evolución humana. Entonces, ¿qué pasa con los grupos sanguíneos? Comencemos con lo básico. Pero no te preocupes, esto no se sentirá como una clase de biología de la escuela secundaria. Los grupos sanguíneos son una de esas cosas que todos conocemos más o menos. Probablemente hayas oído hablar de AB, AB y O. Tal vez incluso conozcas el tuyo. Pero, ¿qué significan realmente? ¿Por qué son tan importantes especialmente en emergencias como las transfusiones de sangre o las donaciones de órganos? Aquí está la versión corta. Todo se reduce a unos pequeños marcadores llamados antígenos que se encuentran en la superficie de tus glóbulos rojos. Si tus células tienen antígenos A, eres de tipo A. Si tienen antígenos B, eres de tipo B. Si tienen ambos, eres AB. Y si no tienen ninguno, enhorabuena, eres de tipo O. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Estos antígenos no son solo etiquetas biológicas. Juegan un papel fundamental en cómo tu cuerpo reconoce lo que es tuyo y lo que es un invasor. Por eso, recibir un tipo de sangre incorrecto durante una transfusión puede ser peligroso. Tu sistema inmunitario podría entrar en modo de ataque pensando que esas nuevas células son intrusas. El grupo sanguíneo O, sin embargo, no presenta ninguno de esos problemas de antígenos. Por eso se le conoce como el donante universal. Su sangre se puede transfundir de forma segura a casi cualquier persona. En casos de emergencia, cuando no hay tiempo para comprobar el grupo sanguíneo de una persona, los hospitales suelen recurrir primero a la sangre del grupo O negativo. Pero aquí está el giro. Si bien entendemos cómo funcionan los grupos sanguíneos a un nivel básico, nunca hemos comprendido del todo por qué evolucionaron en primer lugar. ¿Por qué algunos tipos son más comunes que otros? ¿Por qué el tipo O parece ser más frecuente en ciertas partes del mundo? Y podría haber ventajas o riesgos ocultos asociados con cada tipo. Durante años, estas preguntas quedaron sin respuesta. La ciencia simplemente no había llegado hasta ahora. El curioso caso del tipo O. Ahora bien, sabemos que la sangre tipo O no tiene antígenos A ni B. Eso por sí solo la hace bastante especial. Pero aquí es donde se vuelve aún más intrigante. El tipo O es el tipo de sangre más común en el mundo, y sin embargo, también es uno de los más misteriosos. ¿Por qué? Empecemos con las cifras. En todo el mundo el tipo O es muy común, especialmente en lugares como Centroamérica y Sudamérica, donde predomina. En algunas poblaciones indígenas, casi el 100% de las personas son de tipo O. En contraste, ciertas partes de Asia y Europa tienen una mezcla más equilibrada de tipos AB y AB. Pero vayas donde vayas, el grupo sanguíneo O nunca es raro, no es casualidad. Algo está pasando. Y los científicos llevan décadas dándole vueltas al asunto. Hay indicios de que la sangre con grupo sanguíneo O podría haber dado una ventaja a los primeros humanos. Piensa en la antigüedad. Sin hospitales, sin antibióticos, sin agua potable, solo la supervivencia del más apto. Algunos estudios han observado que las personas con diabetes tipo 1 parecen tener una resistencia ligeramente mayor a ciertas infecciones como la malaria y algunas formas de diarrea bacteriana grave. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero hizo que los investigadores se preguntaran, ¿podría el grupo sanguíneo O haberse mantenido porque ayudó a nuestros ancestros a sobrevivir en condiciones difíciles? Por otro lado, no todo son ventajas. Las personas con grupo sanguíneo
O también son más propensas a sufrir afecciones como úlceras o complicaciones por cólera. Así es la biología. Le encantan las compensaciones. Por cada ventaja puede haber un costo oculto. Aún así, ninguno de estos hallazgos explicó completamente el panorama general. ¿Por qué un grupo sanguíneo sin antígenos se convertiría en el más dominante en tantas poblaciones? ¿Y cómo logró extenderse tan ampliamente cuando los grupos A y B ofrecen claramente sus propios beneficios? Aquí es donde la ciencia se topó con un muro. Había demasiadas variables, demasiada complejidad genética y no suficiente capacidad de procesamiento para desentrañar los misterios hasta que la inteligencia artificial entró en escena. Entonces, ¿qué descubrieron exactamente los científicos una vez que la EA descifró el código detrás del grupo sanguíneo O? Digamos que superó con creces todas las expectativas. Hallazgos científicos sorprendentes. Para empezar, superpoderes de supervivencia. Resulta que el grupo sanguíneo O no se trata solo de compatibilidad. El análisis de EA reveló que las personas con este grupo sanguíneo parecen portar rasgos genéticos vinculados a una antigua resistencia a enfermedades. Específicamente, podrían haber tenido una defensa más fuerte contra patógenos mortales, como ciertos virus y parásitos que aniquilaron a gran parte de las poblaciones primitivas. Y atención, los rasgos protectores no se limitaban a una parte del cuerpo. Aparecían en el sistema inmunitario, el intestino e incluso el cerebro. Sí, el cerebro. Aquí es donde se pone interesante. La EA descubrió sutiles diferencias genéticas en individuos de tipo O que parecen afectar la inflamación cerebral y el flujo de oxígeno. Si bien los investigadores no afirman que esto haga a nadie más inteligente, hay evidencia creciente de que las personas con sangre tipo O pueden tener factores de riesgo más bajos para afecciones como el accidente cerebrovascular y el deterioro cognitivo. La conexión aún no se comprende completamente, pero es suficiente para que los neurólogos le presten atención. Luego está el microbioma intestinal. Básicamente, se trata del ecosistema de bacterias que viven dentro del sistema digestivo. La EA relacionó el tipo de sangre, o con un equilibrio específico de bacterias intestinales que se ha asociado con una mejor salud metabólica y posiblemente incluso con una mayor longevidad. Así es. Tu grupo sanguíneo podría estar influyendo silenciosamente en cómo tu cuerpo procesa los alimentos, combate las enfermedades y envejece. Pero no todo son buenas noticias. Por muy poderosas que sean estas adaptaciones, existe una contrapartida. Los mismos rasgos que ayudaron a los humanos antiguos a sobrevivir podrían hacer que los humanos modernos sean más vulnerables a problemas como los trastornos autoinmunes o las bacterias que causan úlceras. De hecho, los datos confirmaron lo que los médicos sospechaban desde hace tiempo. Las personas con grupo sanguíneo tipo 0 son más propensas a las úlceras gástricas y a ciertos tipos de infecciones. En otras palabras, la evolución hizo un intercambio. Se obtuvo un sistema inmunitario altamente adaptable que podía combatir plagas antiguas, pero también dejó algunos puntos débiles. Y sin IA, esos patrones eran prácticamente imposibles de detectar con claridad. Otro giro inesperado. Los datos sugerían una posible relación entre el tipo de sangre O y la resistencia física. Los primeros humanos con este tipo podrían haber tenido ligeras ventajas en resistencia o recuperación cardiovascular. Rasgos que habrían sido sumamente útiles para migrar largas distancias, cazar y sobrevivir en climas adversos. Esto podría ayudar a explicar por qué el gen O se extendió tan amplia y rápidamente. En resumen, la sangre tipo O no es solo material de donante universal. Es una reliquia biológica de las batallas más duras de nuestra especie, codificada, con ventajas arduamente conquistadas y vulnerabilidades ocultas que aún dan forma a nuestras vidas hoy. Lo que esto significa para la humanidad moderna. Medicina. ¿Qué harías con un descubrimiento que relaciona tu tipo de sangre con rasgos ancestrales de supervivencia, la salud cerebral y posiblemente tu longevidad? Empiezas a cambiar la forma en que tratas a las personas, gracias a los avances de la EI, el grupo sanguíneo. O ya no es solo una etiqueta en una tarjeta de donación, se está convirtiendo en un potente biomarcador, una pista que los médicos pueden usar para comprender mejor tus riesgos y fortalezas de salud personales. Y hacia ahí se dirige rápidamente el mundo de la medicina, hacia la medicina personalizada, donde tus tratamientos se adaptan a tu biología única, no solo a tus síntomas.
Compatibilidad sanguínea más inteligente. Primero, hablemos de transfusiones. Actualmente los hospitales se basan en la compatibilidad básica de grupos sanguíneos AB-ABO, además del factor RH positivo o negativo. Pero los avances en inteligencia artificial abren la puerta a una compatibilidad hiperprecisa que no solo considera los antígenos, sino también la compatibilidad genética a nivel microscópico. Esto podría reducir drásticamente las reacciones adversas, especialmente en pacientes que necesitan transfusiones frecuentes como aquellos con anemia falciforme o leucemia. Atención preventiva personalizada. La relación entre el grupo sanguíneo O y la respuesta inmunitaria podría ayudar a los médicos a identificar a las personas naturalmente más resistentes y a quienes necesitan protección adicional. Por ejemplo, las personas con otros grupos sanguíneos podrían beneficiarse más de ciertas vacunas o tratamientos si son más vulnerables a patógenos específicos. Por otro lado, las personas con grupo sanguíneo o podrían someterse a pruebas de detección precoces de afecciones intestinales como úlceras o trastornos inflamatorios, dado su mayor riesgo. Desarrollo de fármacos dirigidos. Las compañías farmacéuticas ya están investigando cómo el grupo sanguíneo podría influir en la respuesta de las personas a los medicamentos. Con estos nuevos datos, podríamos presenciar el auge de fármacos específicos para cada grupo sanguíneo, tratamientos diseñados para funcionar mejor con determinados perfiles genéticos e inmunitarios. Aún es pronto, pero las posibilidades son enormes. Seguimiento de la salud a largo plazo. Si el grupo sanguíneo O está relacionado con un deterioro cognitivo más lento, un mejor metabolismo o una mayor resistencia, los médicos podrían utilizar esa información para planificar los cuidados a largo plazo. Imagina revisiones anuales donde tu grupo sanguíneo ayude a determinar no solo qué pruebas te hacen, sino también cuándo y con qué frecuencia. Incluso las recomendaciones sobre estilo de vida, dieta, ejercicio y sueño podrían algún día adaptarse a las fortalezas y debilidades evolutivas de tu grupo sanguíneo. Mejores protocolos de emergencia. Dado que el grupo sanguíneo O negativo ya se utiliza en situaciones de trauma, como donante universal, la IA podría ayudar a perfeccionar aún más estos sistemas, prediciendo qué pacientes tienen más probabilidades de responder mejor a determinadas intervenciones en función de su grupo sanguíneo y marcadores genéticos. En resumen, estos descubrimientos podrían alejarnos de un sistema de salud estandarizado y acercarnos a un mundo donde la historia de tu cuerpo, plasmada en tu sangre, guía la atención que recibes. Y el grupo sanguíneo O ahora se encuentra en el centro de esa historia. Impacto ético, social y científico. Cuando la IA comienza a desvelar verdades ocultas sobre algo tan personal como la sangre, rápidamente se convierte en algo más que un avance médico. Se convierte en una historia humana. Las revelaciones sobre errores tipográficos en la sangre no solo entusiasman a científicos y médicos, plantean interrogantes más profundos sobre cómo utilizamos este tipo de información, quién se beneficia de ella y cómo podría moldear la sociedad en el futuro. Por otro lado, esto representa un gran logro para la ciencia. Durante décadas, los investigadores solo podían llegar hasta cierto punto con las herramientas de las que disponían. Ahora, la IA está abriendo puertas que antes estaban completamente cerradas. La capacidad de analizar millones de perfiles genéticos, detectar patrones invisibles al ojo humano y descubrir secretos biológicos enterrados durante miles de años. Eso es sencillamente revolucionario. El avance del tipo O es solo un ejemplo de lo que es posible cuando la IA y la curiosidad humana trabajan juntas. Pero con todo ese poder viene la responsabilidad. La misma tecnología que ayudó a descifrar la historia evolutiva del grupo sanguíneo. O también podría utilizarse para crear perfiles genéticos increíblemente detallados de los individuos. Esto plantea interrogantes importantes. ¿Quién es el propietario de estos datos? ¿Quién tiene acceso a ellos? ¿Y qué sucede si caen en manos equivocadas? A medida que los datos genéticos adquieren mayor valor, los expertos exigen normas claras y sólidas, medidas de protección para garantizar su uso ético y justo. También existe la posibilidad más incómoda de considerar hacer mal uso o discriminar. Cuando se empiezan a relacionar los grupos sanguíneos, o los rasgos genéticos con la inteligencia, la resistencia o la inmunidad a las enfermedades,
Siempre existe el riesgo de que alguien manipule la ciencia para adaptarla a sus propios prejuicios. Por eso es tan importante recordar que estos descubrimientos no buscan clasificar a las personas, sino comprender la rica diversidad biológica que existe en todos nosotros. Cada grupo sanguíneo tiene su propia historia con sus ventajas y desafíos. Ninguno es mejor que otro. Todos forman parte del gran rompecabezas humano. Quizás el impacto más significativo de todos sea cómo este tipo de descubrimiento cambia nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Darse cuenta de que la sangre lleva vestigios de antiguas estrategias de supervivencia, de que el cuerpo está moldeado por las batallas que libraron los ancestros contra las enfermedades. El hambre y los entornos hostiles puede ser una experiencia profundamente personal. Transforma algo tan rutinario como conocer al grupo sanguíneo en una conexión con una historia mucho más amplia y antigua. Si bien la EA puede haber resuelto el misterio del grupo sanguíneo, o en términos científicos también abre un debate mucho más amplio, uno sobre ética e identidad y lo que significa entendernos a nosotros mismos, no solo como individuos, sino como parte de un viaje humano mucho más amplio. ¿Por qué el mundo necesita sangre tipo O más que nunca? La sangre es una de esas cosas en las que no pensamos mucho hasta que la necesitamos. Y cuando se trata de salvar vidas, la sangre tipo O es una verdadera heroína, a menudo llamada donante universal. La sangre tipo O se puede transfundir a casi cualquier persona, lo que la hace absolutamente crucial en emergencias, cirugías y el tratamiento de enfermedades crónicas en todo el mundo. Pero la demanda de sangre tipo O no se limita solo a la necesidad de los hospitales. Es un desafío global complejo, y los recientes descubrimientos impulsados por la IA nos están ayudando a comprenderlo mejor que nunca. Imagínese a una víctima de un accidente automovilístico ingresada de urgencia en la sala de emergencias. No hay tiempo para comprobar su grupo sanguíneo. Es entonces cuando el grupo sanguíneo O se convierte literalmente en un salvavidas. Debido a que no contiene antígenos A ni B, se puede administrar de forma segura a casi cualquier persona en caso de emergencia. Esto la convierte en el tipo de sangre de referencia en emergencias y casos de traumatismos en todo el mundo. Pero aquí está el problema: los hospitales siempre necesitan un suministro constante, y este suele escasear. Los bancos de sangre trabajan incansablemente para recolectar y almacenar donaciones de sangre con grupos sanguíneos incompatibles, pero es un equilibrio delicado. La sangre solo se puede almacenar durante unas pocas semanas y la demanda es constante. Por lo tanto, mantener suficiente sangre con grupos sanguíneos incompatibles lista para la próxima emergencia es un desafío continuo. Lo que lo hace aún más interesante es que los grupos sanguíneos no están distribuidos uniformemente en todo el mundo. Algunas poblaciones cuentan con muchos donantes de sangre tipo O. Pensemos en muchas comunidades indígenas de América, mientras que otras regiones como partes de Asia y Oriente Medio tienen menos donantes de tipo O y más de otros tipos como A o B. Esta distribución desigual genera problemas reales. En lugares donde los donantes de tipo O son escasos, encontrar sangre compatible para los pacientes puede ser difícil, especialmente para quienes necesitan transfusiones frecuentes. Mientras tanto, los centros con muchos donantes de un tipo de sangre específico siguen teniendo dificultades porque muchas personas dependen de ese tipo de sangre en casos de emergencia. Es como intentar llenar un cubo con agujeros. Por mucho que se eche, la demanda sigue vaciándolo. Y no se trata solo de dónde vive la gente. A medida que la población mundial crece y envejece, la necesidad de sangre sigue aumentando. Los adultos mayores suelen necesitar más procedimientos médicos, y muchos de ellos requieren transfusiones de sangre seguras. Sin embargo, los jóvenes de hoy tienden a donar con menos frecuencia, lo que genera una escasez de suministro. Esto significa que los hospitales se ven presionados para encontrar más donantes de tipo O. No solo más donantes en general, sino donantes adecuados, ya que la sangre de tipo O tiene una gran demanda. Es fundamental mantener altos los niveles de donación para evitar la escasez que podría costar vidas. Hay algo que quizás desconozcas: no toda la sangre del tipo O es igual. Las distintas poblaciones presentan sutiles diferencias genéticas que afectan la eficacia de la sangre en ciertos pacientes, especialmente en aquellos con enfermedades raras o que necesitan muchas transfusiones.
Por lo tanto, contar con una amplia variedad de donantes personas de diversos orígenes es de suma importancia. Gracias a la inteligencia artificial y la investigación genética, los médicos ahora pueden comprender mejor estas diferencias. Esto ayuda a los bancos de sangre a centrarse en reclutar donantes diversos, asegurando que todos puedan obtener la sangre que necesitan independientemente de su origen. Es un gran paso hacia la equidad en la atención médica. Cómo la IA está cambiando el panorama de la sangre. Aquí es donde la IA realmente brilla. No solo descubre ciencia fascinante sobre la sangre tipo O, sino que también ayuda a gestionarla mejor. La IA puede procesar grandes cantidades de datos para detectar patrones sobre quién necesita sangre, cuándo y dónde. Puede predecir la escasez antes de que ocurra y ayudar a los hospitales a planificar de forma más inteligente. Aún mejor, la IA está ayudando a los médicos a ir más allá de la simple compatibilidad de grupos sanguíneos básicos. Al analizar pequeños detalles genéticos, pueden encontrar mejores compatibilidades para pacientes que reciben transfusiones con frecuencia, reduciendo las complicaciones y haciendo que el tratamiento sea más seguro. Este tipo de medicina de precisión podría ahorrar mucho tiempo, dinero y sufrimiento. Los hallazgos de la IA sobre la sangre tipo O tienen importantes implicaciones más allá de las transfusiones, ya que este tipo de sangre parece influir en el funcionamiento del sistema inmunitario y en la vulnerabilidad a ciertas enfermedades. Conocer la concentración de poblaciones con este tipo de sangre puede ayudar a los responsables de la salud pública a tomar decisiones más acertadas. Por ejemplo, si una región tiene una alta concentración de personas con este tipo de sangre, que son más propensas a ciertas infecciones, las vacunas y los tratamientos pueden adaptarse en consecuencia. En el mundo actual, con pandemias, desastres naturales y conflictos, contar con un suministro de sangre fiable es más importante que nunca. La sangre tipo O es fundamental en la respuesta a emergencias y poder distribuirla rápidamente. Donde se necesita, puede salvar innumerables vidas. Sin embargo, ningún país ni hospital puede lograrlo solo. Compartir recursos, datos y conocimientos entre países es esencial. Los nuevos conocimientos de la IA sobre la sangre tipo O no son meramente académicos. Son herramientas para construir un sistema sanguíneo global más sólido e inteligente. Una de las cosas más fascinantes que se vislumbran en el horizonte es la sangre sintética o cultivada en laboratorio. Imagínese no volver a preocuparse por la escasez de donantes, ya que podremos crear sangre segura y universal en un laboratorio. La profunda investigación de la IA sobre lo que hace que la sangre sintética sea tan especial está ayudando a los científicos a descubrir exactamente cómo imitarla. Si bien esta tecnología aún está en desarrollo, promete un futuro donde los problemas de suministro de sangre podrían ser cosa del pasado. En definitiva, la sangre tipo O no es solo una letra en una bolsa de hospital. Es un recurso vital para salvar vidas del que el mundo depende a diario. Gracias al poder de la IA, estamos aprendiendo a gestionar mejor este recurso, comprender su biología única y prepararnos para un futuro donde la escasez de sangre podría resolverse mediante la ciencia y la tecnología. La necesidad de sangre del grupo sanguíneo adecuado es global, compleja y urgente. Los nuevos descubrimientos al respecto nos ayudan a afrontar este desafío. Hechos por ver el video. Suscríbete para ver más contenido como este.